Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Quiero bendecirlos en esta mañana y decirles que Dios es maravilloso, Dios es bueno. Es el Señor. Me ha tenido por la ciudad de Jerusalén, allá en Israel, y por eso no hemos estado estos domingos atrás. Pero algo que me ha impactado, y a partir de, el siguiente domingo, si logro terminar hoy lo que el Señor quiere hablar, voy a empezar a hablar de un tema muy importante que se llama, voy a dar una serie del rapto de la iglesia. Porque muchas veces desconocemos cómo va a ser, cuándo va a ser, quiénes se va a ir en el rapto, qué va a suceder después del rapto, dónde vamos a estar en ese momento cuando sucede el rapto, dónde vamos a estar. Y vamos a hablar con una serie porque el Señor me llevó precisamente para ver y ser una voz profética para estas naciones y decir que el último tiempo y la última semana que el libro de Daniel establece se ha puesto en marcha. Por lo tanto, hoy los tiempos se van a acelerar, las plagas se van a acelerar, las enfermedades se van a acelerar, y va a ser el tiempo glorioso de que la iglesia de Cristo, su esposa, se levantará de una forma sobrenatural en medio de todas esas situaciones, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de las circunstancias difíciles. La esposa del Cordero se levantará, porque hoy la iglesia ya no va a ser por medio de milagros, sino por tener experiencias propias con la palabra del Señor. Porque ¿qué es lo que pasa? Un milagro nos emociona, un milagro nos contenta, pero por escasos 3 días. Porque después de 3 días se olvidó. Hoy lo que el Señor quiere es que tengamos una experiencia clara con Jesucristo. Que vivamos la palabra, que entendamos la palabra. Por eso hoy el Señor, que venía saliendo de madrugada de mi pueblo natal, que por cierto se me estallaron una llanta y una serie de cosas que el enemigo no quería que viniera a tiempo. Pero como hemos aprendido a descansar en las manos del Señor, le digo: Señor, si tú quieres que vaya a predicar, yo voy a llegar. Y si no quieres, pues alguien va a predicar ahí. Si de todos modos la palabra de Dios siempre es perfecta y siempre llega en buen término. Yo que salía le decía al Señor: Señor, hay mucha teología y hay mucho conocimiento, pero poco el corazón del Padre. Pocos tienen el corazón de Dios. Yo quiero predicar conforme al corazón de Dios, conforme al amor. Nadie puede señalar ni juzgar a nadie. Nadie puede acusar a nadie. Nadie puede señalar nuestros errores, nuestras dificultades, porque la misericordia es más grande que el juicio en esta tierra. Pero una vez después de muerto, se acabó la misericordia y el juicio viene. Por lo tanto, vamos a empezar a partir del siguiente domingo a hablar del rapto de la iglesia, dar una secuencia. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera en estos últimos tiempos, en estos últimos días? Para que entendamos que el reloj de los últimos tiempos empezó a funcionar. Saben que ¿cuándo fue? El 29 de septiembre creo que fue. Se activó un sacrificio en el Monte de los Olivos en Jerusalén, en el cual el Sanedrín, que ha trabajado desde el 2004 de manera oculta, no visible, porque Sanedrín no existe desde que el templo fue derribado. Sacrificio no ha existido desde que el templo fue derribado, porque el sacrificio se hacía en el templo dedicado a Dios. Y a raíz de que el templo fue destruido, ellos han formado un Sanedrín y están convocando a 70 naciones
para armar una organización que va a estar por encima de la ONU. Se levantará el tercer templo y en el tercer templo se sentará Lucifer, se sentará el anticristo. Y dice la palabra de Dios que desde aquellos días no existía sacrificio vivo. Y precisamente en el mes de septiembre, en la última semana, precisamente en los días que estuve ahí, el Sanedrín levantó sacrificio y hubo una ofrenda para el Señor según sus leyes y sus creencias, cosa de la cual el verdadero cristiano que cree en Jesucristo debe verlo como una abominación, porque ya no deben haber sacrificios, porque el único sacrificio fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, los tiempos de abominación se han empezado y han comenzado esa marcha. El reloj profético se ha activado. Solo nos queda hoy como iglesia buscar su santidad, llegar a la meta, establecer su reino, despojarnos de todos nuestros gustos, despojarnos de todos nuestros placeres, despojarnos de todo aquello para buscar plenamente a Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que me sentí tan triste ese día cuando se levantó mi nación, porque ellos no entienden, porque ellos no saben. Pero hoy nosotros tenemos que ser esa voz y decir: iglesia, es el tiempo de despertar, es el tiempo de despertar. Ya no hay tiempo de esperar, los tiempos se están acelerando. Por eso usted ha visto que los cielos se están cerrando con lluvias, los cielos la tierra está temblando, porque son señales de los últimos tiempos. Así es que mientras sigamos acá en esta tierra, vamos a predicar el mensaje de la esposa para llegar a la estatura del varón perfecto. Gloria a Dios y bendecimos su nombre, porque sinceramente Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para poder ser oidores de su verdad. ¿Sabe que un predicador muy famoso estos días dio su testimonio y dijo y pidió perdón porque había guiado al pueblo de Dios a un mensaje de fe, de prosperidad, pero no al verdadero mensaje que dice la palabra de Dios? Se enfocó más a añadidura y no a buscar reino. Las añadiduras y las bendiciones van a llegar, pero por añadidura. Pero primero hay que buscar el reino de los cielos. Y cuando entendamos qué es el reino de los cielos, las añadiduras vendrán y la bendición nos perseguirá. No iremos tras la bendición, las bendiciones nos alcanzarán todos los días de nuestra vida, a nuestras vidas, nuestros hijos y las siguientes generaciones. Por lo tanto, iglesia, es el tiempo de despertar. Es el tiempo de despertar. Y por eso iba a empezar a hablar de rapto ahorita. Pero dije, voy a terminar de hablar de lo que empecé hace 15 días. Cuando empecé a hablar de las fortalezas. Cuando empecé a hablar de quién estaba entronado en nuestro corazón. Porque esas fortalezas, esos muros, esos vallados tienen que caer para que Cristo se entrone en nuestros corazones. Amén. Así es que hoy vamos a hablar derribando fortalezas relacionado con las 7 iglesias que menciona Apocalipsis. Usted sabe que en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 2 al capítulo 3, el apóstol Juan da un mensaje a las 7 iglesias. Ahora yo pregunto, ¿quién es la iglesia hoy en día? ¿Quién es la iglesia hoy en día? Usted, yo, nosotros somos la iglesia. Entonces hay un mensaje para cada iglesia. Para la plenitud, 7 iglesias. ¿Cuántos muebles tiene el tabernáculo mosaico?
tiene 7 muebles. Por lo tanto, cada mueble significa un mensaje a cada iglesia. Y para llegar a la plenitud de su iglesia, de su amada, de su esposa, tenemos que entender el mensaje de las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Amén. El Señor Jesucristo está haciendo un trabajo en nosotros hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es Jesucristo dentro de nosotros? Es el hombre nuevo en nuestro hombre viejo. Y lo que Jesucristo quiere es desplazar al hombre viejo para ser el hombre nuevo, la total plenitud en nosotros. Amén. Jesucristo viene pronto, y eso lo hemos escuchado a través de muchos pastores, muchas iglesias. Y gloria a Dios porque están diciendo la verdad. Jesucristo viene pronto. Y queda poco tiempo para dar los pasos correctos, para llegar a ocupar la posición donde vamos a estar cuando seamos llevados de esta tierra. Recuerden que hay 3 lugares después de la muerte. Hay 3 lugares donde vamos a estar. Primer lugar, cielo nuevo. Segundo lugar, tierra nueva. Y tercer lugar, la nueva Jerusalén. Y cada uno es un tipo, sombra o figura de atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Dónde quiere Dios que nosotros estemos? En la nueva Jerusalén. Porque de ahí fuimos desprendidos. Pero ahora pregunto, ¿corresponde a Dios asignarnos el lugar donde vamos a estar? ¿Depende de Dios el lugar donde nosotros vamos a estar? ¿O depende de nosotros mismos el lugar donde vamos a estar? Dios lo entregó todo. Dios entregó un mapa. Dios dijo, ¿saben qué? Hay un camino que recorrer. Hay atrio, hay lugar santo y hay lugar santísimo. Por lo tanto, vayan y lleguen hasta el lugar santísimo. El mapa está dado. Pero no corresponde ya a Dios asignarnos el lugar. Nos corresponde a nosotros asignarnos el lugar donde vamos a estar, producto de nuestras acciones, de nuestras decisiones, del proceso que nosotros queremos tener en esta vida. ¿A quién le queremos dar gusto? ¿A quién queremos contentar? ¿A mi deseo, a mi gusto, a mi carnalidad? ¿O quiero contentar a Dios? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que darnos cuenta que en la eternidad venidera, porque hay eternidad pasada, ¿sí? Hay una eternidad pasada y hay una eternidad venidera, que en común no tiene principio ni fin, porque es eterno. Dios es eterno. Pero venimos de un lugar, entramos en una cápsula de tiempo, ¿sí? Y luego cuando salgamos de esta cápsula de tiempo, subimos a otra eternidad, que es donde vamos a pasar el resto de nuestros días. Entonces, yo no quiero pasar la eternidad en lo que se refiere o en lo equivalente a los atrios, ni en lo equivalente al lugar santo. Yo quiero estar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque cuando Dios abrió esta iglesia, que a propósito vamos a tener 1 año para la gloria del Señor y están invitados al congreso de aniversario el próximo 19 de octubre. Cuando Dios hace que nace esta iglesia, es para darnos el mapa completo y direccionarnos y llevarnos, su Santo Espíritu lógicamente, al lugar donde Dios quiere que estemos. Y nos dijo, este es el mapa. ¿Dónde quieren ustedes quedarse? Mi anhelo, dice el Señor,
es que lleguen a la tierra prometida. Mi anhelo es que lleguen a la nueva Jerusalén. Pero ya no me corresponde a mí, sino que les corresponde a ustedes, con sus acciones, decisiones, ubicarse en el lugar que van a tener en la eternidad pasada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nace el pecado? ¿Y cómo empieza a crear las fortalezas? Y eso lo expliqué hace 15 días y voy a hacer un resumen de 5 minutos. ¿Quién está sentado en el trono en el huerto del Edén cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer? Está sentado la voluntad del Padre, Yud-Hei, Vav-Hei, Dios. Ahí está sentado. Y entonces se sienta Dios en su trono en la nueva Jerusalén y le dice a Adán, y le dice: te voy a dar instrucciones claras. Tienes que labrar y cuidar el huerto. Y la palabra labrar y cuidar, ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones, en hebreo significa cerca el perímetro donde yo voy a estar. Levanta muros, a través de levantar culto al Señor, a través de levantar adoración, para que Satanás no entre. Porque si tú no levantas muros, Satanás se va a meter. ¿Qué dejó de hacer la varón y la varona en el huerto del Edén? Dejaron de levantar adoración a Dios, dejaron de levantar culto al Señor. Por lo tanto, vino la serpiente, sedujo a la mujer, y como los muros estaban caídos, y empieza Satanás mediante la serpiente a seducir a la mujer y le empieza a tirar una cascarita para que se delicie y le dice: ¿con que Dios te ha dicho que no han de comer de todo árbol? Y la mujer dijo: sí, no podemos ni tocarlo, dijo, cuando Dios no había dicho eso. Y como la serpiente es astuta, dijo: aquí hay un muro caído, por aquí me voy a meter. Y entonces la serpiente se mete, seduce a la mujer toma el pecado, come de la fruta prohibida, le da a su esposo varón en ese momento, ¿sí? El hombre come y después viene Dios. En ese preciso momento, cuando los muros son derribados de la Nueva Jerusalén, del huerto del Edén, son caídos, en automático la voluntad del Padre, el nombre del Padre que está sentado en el trono, es desplazado y se entrona Satanás. Y entonces, ¿qué empieza a hacer Satanás? Mismo principio que Dios le había dicho a Adán: levanta muros. Y entonces viene Adán y Eva, cuando desciende Dios y le dice: ¿dónde están? ¿Y qué le contestaron ellos? Estábamos desnudos y tuvimos miedo. Y entonces Dios le dijo: ¿pero quién te enseñó que estabas desnudo? Cuando todo el tiempo habían pasado desnudos. O al menos no podían verse que estaban desnudos porque la luz de Cristo estaba en ellos. Y no podían ver claramente porque lo que se reflejaba en ellos era una luz brillante. La luz de Cristo. Es como que a usted le pongan un farol de 1000 watts en los ojos. ¿Qué va a ver? No va a ver si anda pintada, no va a ver si anda pelo largo, no va a ver si anda colocha, no va a ver si anda vestido. No va a ver nada, usted va a ver la luz. Y eso es lo que miraba. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a coser vestimentas. ¿Para qué? Para taparse. ¿Pero tapar qué? Su pecado. Entonces dijo: levanto muros para cubrir mi pecado. Cuando nosotros pecamos, cuando hay mentira, cuando hay orgullo, cuando hay vanagloria, cuando hay tantas cosas, ¿qué pasa? Va a derribar muros, mi hijo hoy. Entonces, cuando Dios, al abrirle creo que está con llave. Norita, dile, si no va a derribar el muro, mi hijo hoy.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy resumiendo lo de hace 15 días. Satanás empieza a levantar muros a su pecado. Empieza a levantar una protección a su cerco. Y aquí es donde vamos a ver y quiero enseñarles quién es el que está ahí. Quiero enseñarles quién es el que está ahí. Cuando la voluntad del hombre fue desplazado, quien se sentó ahí fue ese señor peloncito, gordito, no sé si tiene pelo, ¿verdad? Y empezó a ponerse una cobertura. ¿Y quiénes estaban ahí? Desconsiderado, egoísta, imprudente, enfadado, insensato, incrédulo, irracional, irreflexivo, arrebatado, estúpido. Wow, qué fuerte suena eso, ¿no? Sin sentido común, ignorante. Entonces viene él y se siente desplazado Dios y se sienta él con todos esos pecados. Y empieza a levantarse un muro porque dice, yo voy a proteger lo irracional, yo voy a proteger lo estúpido, yo voy a proteger lo envidioso, yo voy a proteger lo incrédulo, yo voy a proteger lo insensato, yo voy a proteger todo esto. ¿Cómo? Levantando muros. Levantando muros. Y es aquí donde empieza a levantar muros, donde él va a estar. ¿Para qué? Para guardar y cuidar su pecado, para guardar y cubrirse de que no sea desplazado. Y aparte de eso, pone otros muros, que es el muro de blasfemia, el muro del pecado placentero, el muro del fuerte de las tinieblas de medianoche y el muro de fuerte de rebelión y desafío. ¿Y dónde está sentado ese señor gordito? Aquí. Y entonces, y aquí entro ya a enseñar lo que hoy voy a hablar. Imagínense qué protegido está. Está más protegido que el Chapo Guzmán allá. De verdad. Imagínense todo lo que tiene que saltar, todos los muros que tiene que atravesar. Ahora vámonos a la vida cotidiana, a la vida normal. ¿Cómo está protegido nuestro orgullo? ¿Cómo está protegida nuestra envidia? ¿Cómo está protegida nuestra irresponsabilidad? ¿Cómo está protegida mi falta de fe? ¿Cómo está protegida mi incredulidad? No, los últimos tiempos, lo que el pastor me dijo ahorita, no, sí hay más tiempo. Incredulidad, porque Satanás va a hacer de eso. Y nos va a llevar a la mente a decir, no, todavía no, falta tiempo. ¿Por qué? Porque hay y fortalezas. Pero algo quiero decirles de parte de Dios. Dice que hay alguien, y mi Biblia lo dice, que hay alguien que se le asignó todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para asaltar cualquier muro que se le ponga. ¿Por qué? Porque Satanás vino para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para dar vida en abundancia. Por lo tanto, todo poder que es dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, le fue dado a Jesucristo para saltar y quebrar y desbaratar y botar todo muro, porque Él lo que quiere es volver a establecer en el centro de nuestro corazón el nombre de Yud Hei Bab Hei, el nombre del Padre. Eso es lo que Él quiere redimir el trono del Padre. Eso es lo que quiere Jesucristo. Y entonces Él empieza y dice, voy a aceptar. Nosotros viene y dice, lo voy a aceptar. Y desde adentro voy a empezar a derribar los muros que tengo en mi ser interior para ocupar
el lugar que le corresponde a Jesucristo, en el trono de la Nueva Jerusalén. Por eso es que dice en Apocalipsis, y los 144,000 tienen escrito en su frente el nombre del Padre y el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere hacer es recuperar el trono que le fue entregado a Satanás allá en el huerto del Edén. Y esos son los muros que tenemos que derribar, iglesia. Esos son los muros que tenemos que botar. Esos son los muros que tenemos que quitar de nuestro ser interior para llegar a la tierra prometida. Como dijimos, habían dos formas de saltar esos muros. Número 1, por la puerta o saltando. ¿Y cómo entramos por la puerta? Quebrantando nuestro corazón, arrepintiéndonos. ¿Y cómo lo saltamos? Clama a mí y yo te responderé. Porque hay unos que somos duros para quebrantarnos. Hay unos que puede estar más grande, la alabanza más linda, y no nos sale nada. No nos quiebra nada. Entonces, si ya no nos quiebra nada, dígale: Señor, yo tengo un corazón tan duro, pero clamo a ti. Ven a mi vida, rescátame, ayúdame, guíame, llévame. Y Dios va a descender como descendió para rescatar a Jesús cuando estaba en el Seol, con su querubín, con una tiniebla. Va a galopar y nos va a rescatar de la prisión en que Satanás nos tiene. Muchos criticamos hoy a los que están presos físicamente y decimos: pobrecitos, y nos quejamos y nos levantamos y tenemos una percepción de tristeza. Pero hoy mirémonos a nosotros. ¿Qué muros tiene nuestro ser interior? ¿En qué cárcel mi corazón está metida? ¿En qué cárcel mi alma está sometida? ¿En qué cárcel que no puedo ni levantar las manos al cielo para adorar? ¿En qué cárcel que no puedo expresar gratitud a Dios? ¿En qué cárcel? ¿Por qué? Porque el pecado está bien custodiado por esos muros y esas fortalezas del hombre viejo. Pero hoy tenemos que darnos cuenta que tenemos que saltar y botar esos muros como cayeron los muros de Jericó. ¿Cuántas vueltas dieron los israelitas para que el muro de Jericó cayera? ¿Cuántos? ¿Y si les digo que no son 7? No son 10. Fueron 13. 6 días primero fueron a dar una vuelta por día. Y en el 7º día Dios le dijo: hoy no van a dar una vuelta, hoy van a dar 7 vueltas. 6, número de hombre. 7, plenitud de Cristo. Los muros cayeron el 7º día, cuando dieron la 7ª vuelta. Mira qué tremendo esto. Dios dice: yo doy mi parte, mi plenitud, pero tú como hombre tienes que dar tu parte. No todo puedo hacerlo yo ya lo entregué todo. Entonces dijo: 6 número de hombre y 7 número de la plenitud de Cristo. Naturalidad con divinidad, uno solo, para que los muros se caigan. Entonces, no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios. No es con espada, no es con ejército, sino con mi palabra, con mi Santo Espíritu, que derribaremos muros. Entonces está en nosotros. ¿Sabes qué? Dios quiere llevarnos a la tierra prometida. Dios quiere llevarnos a la Nueva Jerusalén. Dios quiere sacarnos de la cárcel. Dios ya lo dio, dio su plenitud, dio su Hijo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué no lo logramos? Porque ponemos peros para todo. Porque ponemos nuestra voluntad que la de Dios. Porque pongo mis deseos antes de lo que Dios quiere. ¿Sabes qué me impacta del profeta Elías?
¿Ustedes creen que Elías no era como nosotros? Elías dice, y era sujeto a pasiones semejantes. Elías tenía los mismos deseos, las mismas tentaciones, las mismas pasiones que nosotros tenemos. Pero Elías se caracterizaba por algo. Vivía pegado a la soberanía de Cristo. Vivía pegado a la soberanía de Dios. Cada vez que Dios le daba una orden a Elías, Elías no le decía, ¿y por qué voy a ir? ¿Y a qué horas tengo que ir? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y no puede ser más temprano. Y no puede ser a otra hora. Y no puede ser de esta forma. Elías solo decía, mande mi Señor. Aquí voy. Lo mandó a sentarse con Jezabel, con aquella mujer que tenía 450 profetas de Acera y 400 profetas de Baal, 850 en total. Y el solitito profeta se fue a meter ahí. ¿Pero por qué? Porque él no preguntaba cómo va a ser, cómo lo va. Simplemente se dejó ir. Y eso es lo que Dios quiere, tener la soberanía de Cristo para llegar a la plenitud. Entonces, nos hemos preguntado algunas veces, Señor, ¿y por qué a mí me pasa esto? Y Señor, ¿por qué no se ha cumplido la palabra que me diste a través de aquel siervo? Padre, ¿por qué no se ha cumplido lo que tú me has dicho a través de la palabra? Simple y sencillamente, porque Dios ya dio todo, pero nosotros no hemos dado todo. Y allí está el secreto, ahí está el detalle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que darnos cuenta. El mensaje de las 7 iglesias que Dios habla en su palabra y lo que tenemos que hacer nosotros para llegar a la estatura del varón perfecto. Y vamos a la palabra de Dios. Ustedes no se han dicho esto, yo quisiera ser como niño, porque los niños no tienen problemas. Los niños ahí no importa que hay medio oculto, él le da duro a la puerta sin importarle lo que sea. La inocencia. Y uno muchas veces dice, yo quisiera ser como un niño. Pues si hemos pensado, porque yo he pensado eso, quiero decirle que estamos equivocados. Porque si queremos ser como niños, es como que metamos un retroceso pero grande y volver a Egipto. Cuando nosotros tenemos que enfrentar y darnos cuenta que en el caminar vamos a encontrarnos muros, fortalezas, problemas, situaciones difíciles, pero ninguna de ellas se va a levantar contra nosotros o nos va a vencer, porque hay alguien que está con nosotros. El poder de su nombre está con nosotros, que nos lleva de gloria en gloria. Estamos. Entonces no retrocedamos. Cuando me recuerdo eso de retroceder, siempre me recuerdo de mi maestra, gran olimpista. Y de repente se hace platencista. De tener 25 títulos a tener 1. Se fue para atrás, pero en retroceso. Y muchas veces queremos eso, retroceder a lo que hemos avanzado. Yo quisiera ser como niño. Yo no, yo ya me cambió mi pensamiento. No, Señor, yo quiero llegar a la madurez, porque la palabra de Dios me dice, niños, jóvenes y adultos. Niños, atrios, jóvenes, lugar santo, adultos, lugar santísimo. Pero hoy muchas veces somos como niños. Queremos que nos atiendan, que nos consientan, que nos mimen, que nos guíen, que nos hablen, que nos chinchineen, que nos den pepito, lechita y todo. Bueno, para todo hay, claro que sí, aquí se les va a dar lechita. Pero ¿sabe qué? No nos vamos a atrasar por eso. Va a haber lechita, pero para los que quieren ya carne, quieren algo madurez, también hay. Porque la visión está clara, llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto. Ok, entonces, ¿qué pasa? Apocalipsis capítulo 2, verso 1 dice así. Y lo voy a leer acá. Dice, escribe el ángel de la iglesia. Si tienes su Biblia digital, le puedes sacar. Dice así.
escribe el ángel, el mensaje viene primero a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso. Y aquí es donde quiero explicarles lo bonito de esto. Tenemos la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Y muchas veces hemos reiterado y hemos dicho que esto es atrio. ¿Por qué no me escribe? Atrio, lugar santo y lugar santísimo. ¿Sí? Y entonces Dios da un mensaje a las 7 iglesias. ¿Quiénes son las 7 iglesias? La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Porque nosotros somos la iglesia. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces Dios empieza a hablar, a dar un mensaje por cada iglesia. Y la primera que dice es la iglesia de Éfeso. ¿Y Éfeso cuál es? En el mueble del tabernáculo. Es el primer mueble. Éfeso. Así se escribe Éfeso. Con acento. Ok. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué tremendo le había dado a la iglesia de Éfeso, ¿no? El poder discernir y decir, este hombre es de Dios, este hombre no es de Dios, este es lo que viene de Dios, esto no. Poder discernir. Y le había dado eso a la iglesia de Éfeso. Y dice, y no lo son y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado por mi nombre. Y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mire qué lindo esto. La iglesia de Éfeso tenía el candelero, o sea, tenía el conocimiento de la palabra, tenía la sabiduría. Por eso identificaba quién era de Dios y quién no era de Dios. Y entonces dice, arrepiéntete y vuelve. Arrepiéntete donde has caído y haz las primeras obras, porque si no voy a quitar el candelero de ti. Mas tienes esto, que aborrece los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Dice, tienes esto, que has olvidado tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve. Mira dónde. Porque al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. ¿Y dónde está el árbol de la vida? ¿O dónde va a estar el árbol de la vida? En la Nueva Jerusalén. Entonces Dios le dice, tienes que pasar este primer momento, porque te espera algo allá en la Nueva Jerusalén, que vas a comer del árbol de la vida, que va a estar permanente ahí. Y vamos a disfrutarlo todos. Y entonces, en el altar de bronce experimentamos
La experiencia de salvación es el primer momento que nosotros entramos en el caminar para llegar a la estatura del varón perfecto. La experiencia de salvación. Y la característica de Efeso son que había dejado el primer amor por hacer obras en el ministerio. El Señor conocía su paciencia, conocía su ministerio, su sufrimiento. Pero ¿qué había dejado de hacer? ¿Qué es dejar el primer amor? ¿Qué es dejar el primer amor? Sí pasó prometiendo cosas, ¿verdad? Y les voy a decir ahorita. Dentro de 2 miércoles empiezo a hablar los miércoles del tabernáculo de Moisés, de la estatura del varón perfecto. Para que no se quede, ahí voy a explicar a profundidad cada uno de los muebles que están en el tabernáculo mosaico. Pero ¿qué encontramos en el altar de sacrificio? ¿Qué encontramos en el altar de bronce? Cuando usted conoció por primera vez a Cristo, ¿qué salía de su boca? O al menos voy a contar mi experiencia. ¿Qué salía de mi boca cuando Jesucristo vino por primera vez a mi corazón? ¿Qué vino? Gratitud. Y decirle, Señor, gracias, porque no me juzgaste. Gracias porque lo que yo merecía era muerte. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo, tu sangre me ha salvado. Gracias, Señor, porque yo no merezco estar ni aquí predicando. Gracias, Señor, porque yo no merezco estar donde he estado. Gracias, Señor, porque no te has fijado en mis defectos, sino que has mirado mi corazón. Y por eso elevo gratitud. Por eso te exalto, por eso te alabo, por eso te bendigo, por eso te doy gracias. Y cuando eso viene el Espíritu Santo y reposa sobre mí y empieza a darme directrices, porque estoy en el mueble de bronce. ¿Y qué pasó con la iglesia de Éfeso? Se olvidó de dar gratitud a Dios todos los días. Se olvidó de a dónde lo sacó el Señor. Se olvidó que mi pena en un juicio humano, yo merecía más que la pena de muerte. Pero mi gratitud a Dios se olvidó, desapareció. Ya no volvió a salir gratitud en la iglesia de Éfeso. Y le dijo, arrepiéntete y vuelve. Porque te he dado sabiduría para que empieces, para que disciernes quién es de Dios y quién no es de Dios. Y entonces lo que le pasó a la iglesia de Éfeso es que como tenía tanto conocimiento, se olvidó de dar gracias y empezó a juzgar y a señalar a las otras personas. Empezó a señalar, empezó a criticar la alabanza, empezó a criticar el liderazgo, empezó a criticar la iglesia, empezó a criticar las autoridades, empezó a criticar tantas cosas. Y se olvidó que el candelero, la palabra que Dios nos había dado, no era para señalar, sino que era para vernos a nosotros mismos de a dónde nos había sacado el Señor. ¿De dónde me había sacado Dios? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Saben qué es lo que significa los nicolaitas? Significa enseñorearse de las personas. Y nos olvidamos de que todos los días tenemos que estar dándole gracias a Dios, porque nos sacó de lo más horrible, del basurero. Nos sacó donde apestábamos, donde hedíamos, donde nadie creía en nosotros, donde Satanás jugaba capirucho conmigo.
Y la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor. Arrepiéntete y volvamos al altar de sacrificio a darle gratitud a Dios. Olvídate de tu entorno. Olvidémonos de señalar, olvidémonos de juzgar, olvidémonos de criticar. Tenemos el discernimiento, tenemos el conocimiento de la palabra, pero no para señalar ni juzgar, sino para verme en mi ser interior, que todos los días tengo que ir al altar y decirle: gracias, Señor, por lo que has hecho en mí. Gracias por tu misericordia. Gracias porque hasta hoy tú has sido fiel. Gracias por el sacrificio en la cruz. ¿Cuántas veces llegamos postrados delante de Dios a darle gratitud a Dios? O llegamos a quejarnos, o llegamos a señalar, o llegamos con la vestimenta o la vestimenta de juez. Arrepiéntete y vuelve al primer amor. Yo me acuerdo que cuando conocí a Cristo, yo no quería ni pisar los pies, poner mis pies en el piso, porque decía que me iba a contaminar. Venía de un retiro, o sea, venía en una atmósfera, y decirle: Padre, gracias. Y le dije a mi pastora, a quien yo quiero mucho, le digo: póngame a hacer lo que quiera, yo aquí voy a estar. Me acuerdo que ella, la primera unción que me dijo: hijo, todos los días usted va a empezar a orar conmigo a la 1 de la mañana. Me acuerdo que faltando 5 para la 1 de la mañana, yo le estaba timbrando de mis instrucciones, que aquí voy a estar orando por usted y con usted, de mis instrucciones. Empecé a meterme, porque había una gratitud para Dios tremenda, había una exaltación para Dios. No habían palabras, solo había gratitud, amor. No me importaba si el otro andaba en pecado o no en pecado, no me importaba nada de eso. Me importaba lo que mi relación con mi amado. La iglesia de Éfeso perdió su primer amor, perdió la gratitud, perdió darle ese amor, esa gratitud al Señor. Voy por la iglesia de Éfeso, me faltan 6 y solo tengo 19 minutos. Yo no sé, hermano. Pero también el Señor, que ahorita que venía, le decía al Señor: Señor, dime si enmarco tu prédica en horario. Y el Señor me dijo esto: vamos, hagamos algo. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? Dice: 90 minutos, Señor. Más 15 de descuento. Más 15, estamos hablando de 2 horas. Si se van tiempo extra, media hora. Si se van a penales, te andan 3 horas. Ok, perfecto, me dijo, 3 horas. ¿Te moves? ¿Te levantas? ¿Estás viendo el reloj? No, Señor, no lo estoy viendo. Bueno. Me dijo: ¿te gusta el cine? Sí, Señor, me gusta. ¿Cuánto dura una película? Bueno, la menos que dura, Señor, le digo, son 190 minutos. Me dice: ¿y cuando vas al cine, a qué horas te vas? Pues media hora antes, Señor. Bueno, súmale, me dijo. Después me dijo: ¿te gustan los negocios, hijo? Me dijo. Y le dije: sí, me encantan. Entonces me dijo: cuando tú te pones a negociar con alguien, porque sabes que va a haber billete de promedio y ganancia, ¿cuánto estás dispuesto a estar sentado en una silla para negociar tu proyecto? Y le dije: todo el tiempo que sea necesario, mi Señor. Entonces me dijo: te di 3 escenarios: deporte, provisión y entretenimiento. ¿Por qué enmarcas mi palabra, que te va a llevar a una dimensión eterna, en un límite de tiempo, y estás viendo el reloj, cuando mi palabra es la que te va a llevar a un lugar diferente? Entonces le dije: mi Señor, a partir de este domingo yo voy a decir a la iglesia que va a ser permanencia voluntaria los domingos, Señor. El que quiera hacer sus cositas se puede levantar tranquilo, se puede ir sin hacer bulla, y me voy a quedar con los que quieran. Y me dijo: sí, hace eso. Me dijo el Señor. No, eso sí ya no me lo dijo, no me lo confirmó el Señor, eso ya me salió a mí. Pero lo que quiero decirles es que verdaderamente nosotros enmarcamos que 45 minutos, que media hora. Y me dijo: no enmarques mi tiempo,
Y entonces le dije, Señor, ¿y los miércoles? Y me dijo, por respeto, que tienen que regresarse a sus hogares. Si es de noche, hacerlo. Pero los domingos es día consagrado al Señor. Así que hoy tenemos permanencia voluntaria. Amén. Dele fuerte palmas al Señor y dígale gloria a Dios por ello. Es que esto es lo bonito del Señor y hablar con Dios. Y de verdad que me puso quieto el Señor. Porque cuando usted, ¿a quién le gusta el cine acá? Y si mira esa serie ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos, que duran hasta 4 horas. Usted ni se mueve ni al baño quiere ir porque se pierde la escena más importante. Ok, vamos entonces a seguir acá. Pero voy a ser prudente y lo que el Espíritu me diga. Voy a llegar, voy a terminar esto. Sí, y si termino hoy, bueno, gloria a Dios. Si no termino, continúo el siguiente domingo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia de Éfeso perdió su primer amor. ¿Por qué? Porque fue cercada con un muro de orgullo para cubrir su pecado. Lo que hace el muro es cubrir mi pecado, cubrir lo que me puede afectar. Ahorita en el transcurso que fui, y hablo inglés, yo no hablo inglés, no hablo alemán, no hablo francés, hablo speak Spanish, es lo que puedo hacer. You speak Spanish, o sea, a ver si hablaba español alguien. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? Y Satanás quería meterme eso. No, mira, tú no puedes mover, tú no puedes ir aquí porque tú no hablas inglés, no hablas solo español. A mí no me importaba nada. Comí bien, me desplacé donde quise ir, fui donde todo. ¿Por qué? Sin hablar ni una gota de inglés. ¿Por qué? Porque no me importaba que me avergonzara. Y mi mentalidad fue esta. Si esta no habla español, yo no hablo francés, estamos en igual condiciones. Ella un idioma, yo mi idioma. Yo defiendo mi idioma, ella defiende su idioma. Así que aquí no vamos a quedar mal, ni ella ni yo. Y seguía. Botar muros. Botar muros. Ay, es que yo no voy porque me da pena. Ay, es que yo no voy porque yo no puedo ahí pararme al frente, pastor, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a explicar? ¿Cómo voy a decir esto? Usted vaya, sea como Elías. Diga, ¿sabe que usted vaya? Yo voy, no importa lo que sea. Porque el Señor es quien hace la obra. Amén. Volviendo aquí, luego los comerciales, dice, vuélvete al primer amor. Vuélvete al primer amor. Y entonces estamos en la iglesia de Éfeso. Luego dice, voy a avanzar rápido. Apocalipsis capítulo 2, verso del 7 en adelante. La iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Y dice, esta corresponde al segundo mueble o a la fuente de bronce. Esa se forma en nuestro corazón a partir de bautizarnos por medio de las aguas de su nombre, de la naturaleza de su nombre. Y dice, Apocalipsis capítulo 2, verso 8, dice, el mensaje a Esmirna. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Mire qué lindo esto. El Señor le dice, mire, ¿sabes qué? Yo conozco tus obras porque yo te conozco. O sea, nadie puede engañar a nadie. Dios nos conoce tal y como somos. Y a todas las iglesias le dice, yo te conozco. O sea, de mí no puedes escaparte, ocultarte. Yo sé quién eres. Y entonces le dice, yo sé de tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona
de la vida. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Por qué no va a recibir daño de la muerte segunda o la muerte espiritual? Porque Pablo lo dice claro: todos los días yo muero. Todos los días yo muero. O sea que cuando venga la muerte, ¿sabe que a mí no me va a interesar eso? Porque todos los días muero. Y entonces viene la iglesia de ¿cómo se llama? De Esmirna. Le encontró en el segundo mueble del tabernáculo. Recuerden, son 7 iglesias. A cada una le entregó uno porque Dios quería la plenitud, ¿sí?, de la iglesia total. Entonces le dice: yo conozco tus obras. Lo repito. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. ¿Qué encontramos en esta iglesia? Encontramos lo que es el muro de blasfemia. Mire qué tremendo. Usted ya conoció a Cristo, usted ya se enamoró de Cristo, usted ya fue salvo, usted ya está lindo. Y entonces aquí dice: voy a empezar mi caminar a la estatura del varón perfecto. Voy a empezar a caminar. Pero a medida voy caminando, los muros se van levantando. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Esto es lindo, esto es hermoso. Esto es hermoso. Entonces, ¿qué significa este mensaje de la iglesia acá? Hoy en día muchos quieren circuncidarse para ser judíos. Según la historia israelita de los judíos, ¿cómo se circuncidaban? Le quitaban el prepucio, ¿sí?, de manera carnal. Era un dolor. De hecho, el pueblo de Israel una vez perdió su guerra, y lo expliqué cuando estaba explicando el tiempo de reunirnos, y era un dolor inmenso. ¿Qué significa hoy la circuncisión para la nueva iglesia?